Ya investigué a asesinos, violadores, secuestradores, pero nunca imaginé que descubriría algo tan macabro dentro de mi propia familia, tan perturbador, que me suplicaron que dejara de investigar. Y por primera vez en mi carrera, entendí por qué. Las razones eran legítimas, más que legítimas, eran devastadoras. 15 familias podrían perder sus empleos, niños que serían víctimas de acoso en la escuela por el resto de sus vidas. Mi sobrina Sofía no volvería a mirar a los vecinos a los ojos. El nombre de nuestra familia quedaría manchado para siempre. Pero lo que descubrí sobre Alejandro, sobre el hombre que durante 8 años fue parte de nuestros domingos familiares, que preparaba esas cenas especiales que todos elogiaban, que alzaba a los niños en brazos y les contaba cuentos antes de dormir. Lo que descubrí era tan monstruoso que mi conciencia no me permitió fingir que no sabía. Quedé atrapada en un dilema brutal: proteger a mi familia o hacer justicia, porque Alejandro no era solo el esposo de mi sobrina, era el chef más querido de la ciudad. Su restaurante, el Palacio del Sabor, era el lugar donde las familias importantes celebraban bodas, donde los políticos cerraban pactos, donde los empresarios firmaban acuerdos millonarios. Era el corazón social de toda la comunidad. Después de un mensaje desesperado enviado por Sofía, acordamos encontrarnos al día siguiente. Cuando la vi sentada en aquel café en el centro de la ciudad, supe de inmediato que algo andaba muy mal. Sofía siempre fue una mujer fuerte, decidida, pero ese día sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café y su voz cargaba una desesperación que jamás le había escuchado, ni cuando perdió a su padre, ni cuando estuvo a punto de perder a su hijo menor en un accidente. Era otro tipo de desesperación. Era el miedo profundo de una mujer que empezaba a sospechar que no conocía al hombre con quien compartía la cama desde hacía casi una década. Me contó que, desde hacía 3 meses, Alejandro estaba distinto, agresivo con los niños, llegando tarde del restaurante con excusas poco creíbles, saliendo de madrugada, diciendo que debía resolver asuntos con proveedores. Sofía siempre fue observadora. Desde niña notaba detalles que otros pasaban por alto, y los detalles que ahora veía en Alejandro la estaban llenando de miedo. Me dijo que él llegaba a casa con un olor extraño. No era perfume de mujer. Era algo diferente, algo que no sabía describir, y cuando ella preguntaba, él se ponía nervioso y se iba directo a la ducha. Pero lo que más me impactó fue cuando mencionó el dinero. El restaurante siempre había tenido éxito, pero en los últimos meses el dinero entraba en exceso, mucho más de lo normal, y siempre en efectivo. Alejandro decía que eran clientes especiales, que preferían pagar así, pero algo no cuadraba. Sofía me contó que por las noches, después de cerrar el restaurante, él se quedaba hasta muy tarde. Decía que estaba haciendo inventario, organizando la cocina, pero cuando ella pasaba en coche para ver si todo estaba bien, veía luces encendidas en el subsuelo y movimiento, como si hubiera gente allí abajo. El subsuelo. Esa palabra me hizo frenar en seco. El Palacio del Sabor tenía una zona subterránea. Alejandro siempre dijo que la usaba solo para almacenamiento. Nunca permitió que nadie bajara allí, ni siquiera Sofía. Y había algo más. El día anterior, ella había encontrado un pendiente en el coche de Alejandro. Un pendiente caro, que claramente no era suyo. Cuando lo enfrentó, él dijo que debió haberse caído de alguna clienta del restaurante. Pero el coche de Alejandro nunca salía del estacionamiento del restaurante. Entonces, ¿cómo había llegado ese pendiente allí? Fue entonces cuando Sofía me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Me pidió ayuda para descubrir si Alejandro la estaba engañando y si estaba usando el restaurante para eso. Porque si era cierto, y si eso salía a la luz, la vida de ellos se acabaría. Miré a mi sobrina. Vi el miedo en sus ojos. El miedo a descubrir que el hombre que amaba le mentía, el miedo a perder todo lo que habían construido, el miedo a que sus hijos pagaran por los pecados de su padre. ¿Cómo podría decirle que no? Acepté el caso, pensando que sería una investigación simple de infidelidad, unos días de seguimiento, unas cuantas fotos, un informe discreto.
Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir algo que pondría en duda todo lo que creía sobre la justicia, sobre la familia y sobre mi propia capacidad de enfrentar el mal absoluto. Antes de continuar, déjame presentarme. Mi nombre es Isabela Duarte. Tengo 45 años y soy investigadora privada. No siempre trabajé en esto. Me convertí en detective después de descubrir que mi exesposo me engañaba desde hacía años. Cuando lo confronté con las pruebas que yo misma había reunido, entendí que tenía un talento natural para la investigación y, sobre todo, un odio profundo hacia los mentirosos. Desde entonces, dedico mi vida a desenmascarar a personas que traicionan la confianza de quienes los aman. He resuelto casos que la propia policía consideraba imposibles. He enfrentado criminales que le quitarían el sueño a cualquiera, pero nunca, en toda mi carrera, había enfrentado algo tan perturbador como lo que estaba a punto de descubrir sobre Alejandro. Si esta historia te está atrapando, por favor deja tu like. Eso me ayuda a seguir trayendo casos reales y revelaciones que te harán repensar todo lo que crees saber sobre el mundo que te rodea. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ningún caso, porque lo que estoy a punto de revelar sobre Alejandro, sobre lo que realmente hacía en ese subsuelo, sobre la verdadera razón de ese olor extraño que Sofía sentía al abrazarlo, te va a hacer entender por qué mi propia familia me rogó que dejara de investigar. Después de aquella conversación con Sofía, decidí comenzar la investigación esa misma noche, pero necesitaba ser extremadamente cuidadosa. Alejandro me conocía desde hacía años. Sabía perfectamente que yo era investigadora. Un solo movimiento en falso y él podría sospechar. Mi primera estrategia fue simple: observación a distancia. Esa misma noche, me instalé en una cafetería frente a El Palacio del Sabor. Desde ahí tenía una vista perfecta de la entrada principal y del costado del edificio, donde quedaba el acceso para el personal. El restaurante cerraba a las 11 de la noche, un horario típico para los locales de lujo en nuestra ciudad. Pero Sofía tenía razón. Alejandro se quedó mucho después del horario de cierre. Vi a los últimos clientes salir alrededor de las 11:15. El personal comenzó a retirarse a eso de las 11:45. Reconocí a varios de ellos, personas que trabajaban con Alejandro desde hacía años, empleados de confianza, gente que mi familia conocía bien. Pero Alejandro no salió. A las 12:30, cuando ya pensaba en irme, vi algo que me hizo quedarme helada. Un coche negro, con vidrios polarizados, se detuvo en el lateral del restaurante, no en la entrada principal, sino en una calle angosta, casi oculta entre sombras. Bajaron dos personas, un hombre y una mujer. Incluso en la oscuridad, se notaba que estaban bien vestidos, elegantes. No parecían personas sospechosas, al menos no a simple vista. Caminaron con rapidez hacia una pequeña puerta lateral que yo ni siquiera sabía que existía. Alejandro apareció casi de inmediato, como si los hubiera estado esperando. Los tres hablaron brevemente en la puerta. Alejandro estaba visiblemente nervioso. Miraba hacia los lados constantemente, como si temiera ser observado. Y después de unos minutos, entraron al restaurante y las luces del subsuelo se encendieron. Me quedé observando por otras 2 horas. La pareja no salió hasta las 2:30 de la madrugada. Pero lo más extraño no fue la hora, fue la expresión en sus rostros al salir. Ella estaba visiblemente alterada. Caminaba deprisa, con la mirada clavada en el suelo, como si intentara borrar de la mente algo que acababa de presenciar. Sus manos temblaban cuando abrió la puerta del auto. El hombre la sostenía del brazo, pero no parecía un gesto de apoyo. Parecía control, como si temiera que ella fuera a salir corriendo en cualquier momento. Alejandro los acompañó hasta el coche. Incluso desde la distancia, se podía sentir la tensión en el aire. Hablaron brevemente, pero el lenguaje corporal no tenía nada que ver con la cordialidad con la que habían llegado. Fue entonces cuando vi algo que me hizo entender que aquello definitivamente no era una simple infidelidad. Alejandro le entregó algo al hombre, un sobre, grueso, y recibió otro a cambio. Otro sobre, aparentemente aún más lleno, dinero.
mucho dinero, más de lo que costaría cualquier cena, incluso en el restaurante más caro del país. Pero lo que realmente me perturbó fue el comportamiento de Alejandro después de que se fueron. Se quedó parado junto a la puerta lateral durante varios minutos, mirando sus propias manos, como si intentara convencerse de algo, como si luchara contra su propia conciencia. Lo vi observar el sobre de dinero. Después, miró hacia el restaurante. Luego, alzó la vista hacia el cielo y suspiró profundamente, como quien acaba de tomar una decisión que sabe que está mal, pero que, aún así, no puede evitar. Después volvió a entrar. Las luces del subsuelo permanecieron encendidas durante 1 hora más, y durante ese tiempo vi sombras moviéndose allá abajo. Alejandro no estaba solo. Había más personas con él. Cuando finalmente las luces se apagaron y Alejandro salió del restaurante, ya casi eran las 4 de la mañana. Caminó hacia su coche como alguien en trance, lento, pensativo. Nada que ver con el hombre confiado que yo conocía. Parecía alguien cargando un peso enorme sobre los hombros. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Aquello definitivamente no era una aventura amorosa. Era algo mucho más complejo y mucho más peligroso. Decidí investigar más de cerca. Necesitaba saber qué escondía Alejandro en ese subsuelo, que ni siquiera su esposa conocía. Pero antes, hice algo que debería haber hecho desde el principio: investigar a fondo el negocio del restaurante. Pasé todo el día reuniendo información. Hablé discretamente con proveedores, ex empleados, clientes frecuentes. Y lo que descubrí dibujó un panorama perturbador. El Palacio del Sabor había sido un restaurante promedio hasta unos 6 meses atrás. Alejandro siempre había sido un buen chef, pero el lugar no destacaba entre los demás. Los ingresos eran estables, nada fuera de lo común, hasta que, de repente, todo cambió. En cuestión de semanas, el restaurante se convirtió en el más exclusivo de la ciudad. Las reservas comenzaron a llenarse con meses de antelación. Celebridades locales empezaron a frecuentarlo. Empresarios importantes querían ser vistos allí. Políticos hacían reuniones en ese salón. Pero lo más inquietante era el dinero. Hablé con un contador que trabaja con varios restaurantes de la región. Me confesó, bajo estricta confidencialidad, que los ingresos declarados de El Palacio del Sabor se habían triplicado en los últimos 6 meses. Triplicado. Algo prácticamente imposible en el mundo gastronómico, sin una razón muy específica. O descubrió la fórmula secreta de Coca-Cola, bromeó el contador. O ahí adentro pasa algo muy raro. No tenía idea de cuán acertado estaba. Decidí investigar en línea. Y ahí fue cuando las cosas se volvieron realmente inquietantes. Las reseñas públicas eran impecables. 5 estrellas en Google, TripAdvisor, redes sociales. Elogios a la comida, al servicio, al ambiente. Comentarios típicos de clientes satisfechos. Pero cuando comencé a buscar en foros más discretos, en redes de nicho, en grupos privados de gastronomía alternativa, encontré mensajes muy diferentes. Una experiencia única en el Palacio del Sabor. Sabores que jamás imaginaste. Alejandro es un chef visionario. Sirve cosas que ningún otro se atreve a preparar, solo para paladares verdaderamente aventureros. Definitivamente no es para cualquiera. Una experiencia gastronómica que te cambia la vida. Caro, pero vale cada centavo. Nunca lo olvidarás. Los comentarios eran extraños, vagos, cargados de insinuaciones, como si las personas hablaran en clave, como si intentaran describir algo sin realmente decir lo que era. Y todos mencionaban lo mismo: un menú especial, disponible solo para clientes seleccionados y únicamente con una cita muy específica. Un menú que jamás figuraba durante el horario habitual. Un menú que solo se servía de noche, después del cierre, en el subsuelo. Cuanto más leía, más se me helaba la sangre. Había comentarios que hablaban de ingredientes rarísimos, preparaciones únicas en el mundo, sabores que desafían todo lo que creías saber sobre comida. Uno en particular me dejó sin aliento. Alejandro encontró proveedores de ingredientes que ni siquiera sabes que existen.
Es una experiencia que te rompe la mente, tus valores, tus certezas, todo. Otro decía, la primera vez que lo probé, no podía creerlo. Después de eso, cualquier otro restaurante parece para niños. Y hubo un comentario que me cortó la respiración. No es para cualquier estómago. Y definitivamente, no es para cualquier conciencia. Empecé a conectar los puntos. La pareja alterada, los sobres con dinero, las luces en el subsuelo, el olor extraño en la ropa de Alejandro. Había un negocio paralelo operando dentro de El Palacio del Sabor, uno que Alejandro mantenía completamente separado del resto del restaurante, uno que generaba mucho dinero, mucho sigilo, y clientes que salían, visiblemente perturbados, y por la forma en que lo describían en Internet, no era algo común, era algo exclusivo, peligroso y posiblemente ilegal. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Qué eran esos ingredientes rarísimos? ¿Por qué salían tan afectados? ¿Y por qué Alejandro parecía cargar con tanta culpa? Tenía que saberlo. Tenía que entrar a ese subsuelo y ver con mis propios ojos lo que ocurría allí abajo. Y fue entonces cuando tuve una idea que más tarde lamentaría profundamente haber tenido. Decidí hacerme pasar por una potencial clienta interesada en ese famoso menú especial. Si tan solo hubiera sabido en qué me estaba metiendo, conseguir acceso al menú especial de Alejandro no fue tan simple como imaginaba. No era algo que uno pudiera simplemente llamar y pedir. Era un mundo completamente distinto, con sus propias reglas y códigos. Pasé 3 días estudiando foros en línea, intentando entender cómo las personas lograban entrar. Descubrí que existía una especie de proceso de selección. Alejandro no aceptaba a cualquiera. Era extremadamente exigente con quienes permitía participar en sus experiencias gastronómicas especiales. Primero, necesitabas una recomendación de alguien que ya hubiera asistido. Luego, una entrevista informal. Alejandro quería asegurarse de que tenías una mente abierta y que estabas realmente preparada para una experiencia transformadora. Solo la descripción ya me ponía la piel de gallina, pero yo necesitaba entrar a ese subsuelo. El problema era evidente. Alejandro me conocía desde hacía 8 años. No existía disfraz en el mundo que me permitiera engañarlo. Necesitaba otra estrategia. Y entonces pensé en Valentina. Valentina Morales era mi amiga desde los tiempos de universidad. Periodista freelance, especializada en gastronomía, había viajado por el mundo cubriendo experiencias culinarias exóticas. Si alguien tenía el perfil perfecto para llamar la atención de Alejandro, era ella. Y lo mejor, Alejandro nunca la había conocido. Valentina vivía en Buenos Aires y rara vez venía a nuestra ciudad. En las pocas ocasiones en que lo hizo, nunca coincidió con los encuentros familiares donde él estaba presente. La llamé esa misma noche. Le conté todo. La investigación, las sospechas, mi necesidad urgente de saber qué ocurría en ese subsuelo. Obviamente, no le mencioné mis teorías más oscuras. Aún no tenía pruebas sólidas. Valentina aceptó sin dudar. Como periodista investigativa, ya se había metido en situaciones peores por conseguir una historia. Llegó a la ciudad al día siguiente. Pasamos horas armando su identidad y estrategia. Su perfil era perfecto y real. Periodista argentina, especialista en gastronomía internacional, historial documentado de viajes a experiencias culinarias extremas. Había comido insectos en Tailandia, carne de serpiente en Vietnam y órganos fermentados en Islandia. Si alguien tenía mente abierta para lo extremo, era ella. A través de los mismos foros que yo había rastreado, hicimos el primer contacto con Alejandro. Valentina se presentó como periodista que trabajaba en un libro sobre gastronomía transgresora en América Latina. Dijo que había oído hablar de él por fuentes confidenciales del mundo gastronómico underground y que deseaba conocerlo en persona. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Alejandro aceptó encontrarse con ella en el Café Milano. Equipé a Valentina con lo mejor en vigilancia encubierta, una cámara diminuta escondida en un broche, un micrófono ultrasensible en el cuello de la blusa y un GPS cosido discretamente en el dobladillo de la falda.
Le di una palabra clave. Si en algún momento se sentía en peligro, debía decir Buenos Aires, y yo sabría que debía intervenir. Esa tarde, me instalé en un café justo frente al Milano. Desde allí, podía ver la entrada y monitorear toda la conversación a través del equipo. Cuando Alejandro llegó, me sorprendió su apariencia. El hombre que yo conocía estaba visiblemente distinto, más delgado, ojeroso, nervioso. Miraba constantemente a su alrededor, como alguien cargando un secreto demasiado pesado. A través del micrófono, escuché toda la conversación. Alejandro hablaba de gastronomía de una forma completamente diferente a como lo hacía con la familia. Estaba obsesionado con la transgresión, los límites, las experiencias que transforman a una persona. Dijo que la verdadera gastronomía no era para alimentar el cuerpo, era para alimentar el alma, para hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre ti misma. Cuando Valentina le preguntó por los ingredientes especiales, mencionó proveedores únicos, gente que conseguía cosas a las que ningún otro chef tenía acceso, ingredientes frescos, extremadamente raros, algunos que en el mercado tradicional serían considerados imposibles. Había algo siniestro en la forma en que hablaba, como si disfrutara guardar un secreto terrible. Le hizo varias preguntas a Valentina. Quería saber si había probado cosas no convencionales, si tenía mente abierta, si sería capaz de apreciar creaciones que otros considerarían inaceptables. Valentina respondió perfecto. Contó sus experiencias reales en lugares exóticos, y entonces Alejandro dijo algo que me heló la sangre. Fue directo. Lo que ofrecía no era para cualquiera. Era para personas especiales, que entendían que el verdadero arte culinario a veces requiere sacrificios morales. Cuando ella le preguntó a qué se refería, él explicó: debería abandonar todo prejuicio sobre lo que es correcto o incorrecto en la cocina, confiar ciegamente en él como chef y estar dispuesta a guardar silencio absoluto sobre lo que viviría. Y luego vino lo peor, lo más aterrador. Alejandro dijo que, una vez que cruzas ciertas líneas, no hay forma de volver atrás, que la experiencia te cambia para siempre. Cuando Valentina mostró interés, por fin mencionó los detalles prácticos. La experiencia costaría $5,000 en efectivo, pago anticipado, sin posibilidad de reembolso y con una condición. El cliente debía firmar un documento asumiendo todos los riesgos de la experiencia gastronómica extrema. $5,000 por una cena, más de lo que muchas personas ganan en un año. Y encima, con un documento legal de exención de responsabilidad. Eso confirmaba mis peores sospechas. Lo que Alejandro estaba sirviendo podía meterse en problemas legales graves. Valentina, siempre en personaje, dijo que estaba dispuesta a pagar y firmar. Alejandro entonces marcó la cita. La noche siguiente, medianoche, entrada lateral del restaurante y una advertencia: no le cuentes a nadie a dónde vas, por tu propia seguridad. Cuando la reunión terminó y Valentina volvió a mi mesa, estaba visiblemente alterada. Según ella, había algo profundamente inquietante en la forma en que Alejandro hablaba, como si estuviera describiendo un crimen y disfrutándolo. La forma en que enfatizaba los sacrificios morales y la transformación permanente de la experiencia sonaba más como una advertencia que como una promesa. Y el documento de responsabilidad, eso no era normal. Los chefs no hacen que sus clientes firmen nada, a menos que estén sirviendo algo genuinamente peligroso. Esa noche, finalizamos los preparativos. En menos de 24 horas finalmente descubriríamos el secreto que Alejandro ocultaba. Pero por primera vez desde que comencé esta investigación, me pregunté si realmente quería saber la verdad. Porque había algo en la forma en que Valentina describió el comportamiento de Alejandro que me hizo pensar que, una vez que descubriéramos su secreto, nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. Y tal vez, solo tal vez, no sobreviviríamos para contarlo. La noche siguiente fue una de las más largas de mi vida. Valentina y yo repasamos el plan una y otra vez. Ella entraría al restaurante exactamente a la medianoche, equipada con todos los dispositivos de vigilancia encubierta. Yo me quedaría afuera,
dentro de un coche alquilado con vidrios polarizados, monitoreando todo a través del equipo. Habíamos definido protocolos estrictos de seguridad. Si en algún momento sentía un peligro real, usaría la palabra clave. Si perdía la señal por más de 10 minutos, entraría sin dudar. Y si todo salía terriblemente mal, teníamos un contacto dentro de la policía que podría llegar en menos de 5 minutos. O al menos, eso era lo que yo esperaba. A las 11:30 de la noche, nos posicionamos. Valentina caminó por la calle con naturalidad, como si fuera una turista admirando la arquitectura nocturna. Yo estacioné a una distancia segura, pero con visión clara de la entrada lateral del restaurante. Puntualmente a la medianoche, Alejandro apareció en la puerta. Incluso desde lejos, pude notar que miró varias veces a su alrededor antes de hacerle una señal a Valentina para que se acercara. A través del micrófono, escuché su conversación en la entrada. Alejandro parecía aún más nervioso que en el Café Milano. Sus manos temblaban ligeramente al abrir la puerta, y le hizo una pregunta inquietante. ¿Estaba completamente segura de que no había contado a nadie sobre el encuentro? Cuando ella confirmó que sí, él la condujo al interior del restaurante. Lo que vi a través de la cámara oculta de Valentina me hizo sentir un escalofrío inmediato. El restaurante por la noche era completamente diferente. Todas las luces estaban apagadas, excepto por unas velas colocadas estratégicamente, y el silencio era sepulcral. Alejandro la llevó directamente hacia la entrada del sótano. Cuando comenzaron a bajar las escaleras, mi corazón empezó a latir con fuerza. El sótano era mucho más grande de lo que imaginaba. A través de la cámara, vi varias salas. La primera parecía un depósito común, estanterías con ingredientes, equipos de cocina, congeladores industriales. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Siguió caminando hacia el fondo, donde había una segunda zona. Y fue ahí cuando las cosas se tornaron realmente perturbadoras. La segunda sala era una especie de comedor privado, una mesa elegante para 2 personas, iluminación tenue, música clásica sonando suavemente de fondo. Pero la atmósfera no era romántica, parecía un ritual. Alejandro le pidió a Valentina que se sentara y le dijo que traería el primer plato. Ella se quedó sola por unos minutos y aprovechó para grabar discretamente el ambiente. Y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En las paredes había fotografías, decenas de fotos. Todas mostraban personas comiendo, pero sus expresiones iban desde la curiosidad inicial hasta el horror absoluto. Algunas parecían estar vomitando, otras tenían el rostro congelado en puro pánico. Eran trofeos. Alejandro coleccionaba las reacciones de sus clientes. Cuando volvió, llevaba una bandeja cubierta. La presentación, impecable, porcelana fina, decoración elaborada. Pero su expresión, su energía, era la de alguien emocionado, no sexualmente. Era la emoción de un niño a punto de mostrar un proyecto macabro que había preparado en secreto. Colocó el plato frente a ella y dijo que aquello era solo una muestra, un aperitivo para preparar el paladar para la experiencia principal. Valentina me contó después que, al levantar la tapa, su primera reacción fue de confusión. Parecía un carpaccio normal, carne cruda, finamente cortada, condimentos exóticos, decoración sofisticada, pero el olor le causó una incomodidad inmediata. No era desagradable, pero era distinto, un aroma que no podía identificar y que activó algo muy profundo en su intuición. Alejandro la observaba en silencio, con una intensidad enfermiza. Le dijo que esa carne venía de un proveedor muy especial y que jamás había probado nada igual. Cuando Valentina llevó el primer bocado a la boca, vi a través de la cámara cómo su expresión cambiaba. Primero confusión, luego preocupación y finalmente puro horror. Me contó que el sabor no se parecía a nada que hubiera probado antes. Más dulce que la carne de cerdo, más tierna que la ternera, pero con un retrogusto que le provocó náuseas instantáneas. Alejandro le preguntó qué opinaba, si lograba identificar el tipo de carne. Ella, intentando mantener la calma, respondió que era muy interesante y preguntó sobre su origen. Fue entonces cuando Alejandro
Sonrió. Una sonrisa que, según Valentina, fue lo más aterrador que había visto en su vida. Y entonces pronunció la frase que lo cambió todo. Lo que acabas de probar, Valentina, fue carne humana, fresca, de un joven de 23 años que falleció ayer. A través del micrófono escuché a Valentina atragantarse. Vi sus manos temblar descontroladamente y Alejandro continuó hablando, como si explicara una receta de cocina. Dijo que había desarrollado una red de proveedores que le entregaban material fresco con regularidad, víctimas de accidentes, suicidios, algunas muertes naturales, siempre jóvenes, siempre saludables. Explicó que el proceso debía comenzar dentro de las primeras 6 horas tras el fallecimiento, para conservar la calidad óptima. Y entonces vino lo peor. Alejandro confesó que tenía clientes fijos que pagaban hasta $10,000 por una cena completa. Empresarios, políticos, celebridades, personas poderosas, dispuestas a cruzar cualquier línea por probar el último tabú gastronómico. Contó que todo había comenzado por accidente. Uno de sus proveedores le trajo algo diferente, como una especie de broma macabra. Y él, por curiosidad, lo probó y descubrió que existía mercado, un mercado extremadamente lucrativo. Valentina logró mantener la compostura durante algunos minutos más. Hacía preguntas como periodista, pero yo podía notar por su voz que estaba en estado de shock. Alejandro hablaba de las dificultades del negocio, de lo complicado que era conseguir proveedores confiables, de lo meticuloso que debía ser para no levantar sospechas, y de cómo algunos clientes se volvían adictos, volvían todos los meses. Mencionó también que el olor quedaba impregnado en su ropa, que ni siquiera las duchas largas lograban quitarlo del todo. Y en ese momento, todo encajó. El olor que Sofía sentía en Alejandro no era perfume de otra mujer, era el olor de la muerte, el olor de carne humana. Entonces, Alejandro anunció que era hora del plato principal. Dijo que traería algo aún más especial para completar la experiencia. Cuando salió de la sala, Valentina susurró por el micrófono: Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Era el código, el grito silencioso. Ella necesitaba salir, ya. Pero cuando intentó levantarse de la mesa, descubrió algo aterrador. La puerta estaba cerrada, con llave. Estaba atrapada, en un sótano, con un caníbal. Y yo estaba afuera, completamente impotente para salvarla. A través del micrófono, escuchaba los sonidos apagados de Valentina intentando abrir la puerta, el ruido de la manija siendo forzada una y otra vez, el golpeteo de algo empujado contra la madera. Pero la puerta no cedía. Alejandro se había ido a buscar el plato principal y la había dejado encerrada. A través de la cámara, vi cómo Valentina buscaba desesperadamente una salida. Revisó cada rincón de la sala, buscando ventanas, puertas ocultas, algún objeto que pudiera usar para escapar, pero no había nada. Nada. Y entonces escuché pasos. Alejandro volvía. Valentina me contó después que cuando entró en la sala, traía una bandeja aún más grande que la anterior, y su comportamiento había cambiado. Parecía más emocionado, más orgulloso. Colocó la bandeja sobre la mesa con una sonrisa de satisfacción enfermiza, como un artista a punto de revelar su obra maestra. Valentina me dijo que, al levantar la tapa, tuvo que reunir toda su fuerza de voluntad para no gritar, ni vomitar. En el plato había lo que claramente era un trozo de músculo humano, cocido, sazonado, presentado como si fuera un corte premium, pero era inconfundiblemente parte de una persona. Según Valentina, Alejandro explicó que se trataba del mismo joven de 23 años y que había preparado la parte más sabrosa, especialmente para ella. Y entonces fue a hablar sobre su arte. Y fue ahí cuando entendí quién era realmente ese hombre. Habló con orgullo enfermo sobre ser el único chef del mundo capaz de hacer lo que hacía, el único con el valor suficiente para romper el último tabú de la gastronomía. Dijo que mientras otros chefs jugaban con ingredientes exóticos, él había trascendido todas las barreras. Hablaba como si fuera un genio incomprendido,
como si esperara un aplauso que el mundo le negaba. Contó que sus clientes lo buscaban porque sabían que ofrecía algo que nadie más en el planeta podía ofrecer. Lo veían como un visionario, un artista sin miedo, alguien dispuesto a ir más allá de lo que la sociedad consideraba aceptable. Cuando Valentina le preguntó sobre sus proveedores, él explicó que tenía una red muy específica: morgues privadas, funerarias discretas, incluso algunos hospitales, gente que entendía que él pagaba muy bien por material fresco y de calidad. Él no mataba a nadie, compraba cuerpos. Habló sobre los estándares de calidad que exigía: siempre jóvenes, siempre saludables, personas que morían en accidentes, sobredosis, suicidios, muertes rápidas, que preservaban la carne en buen estado. Y entonces hizo la revelación más escalofriante de todas. Contó que al principio probó con su propia familia, que no sabía si la idea funcionaría, si la gente realmente aceptaría el sabor. Así que empezó a mezclar pequeñas cantidades en las comidas familiares. Sofía, los niños, los parientes que cenaban en su casa, todos habían sido sus primeros degustadores. Cuando vio que todos lo elogiaban, que decían que su carne era diferente, especialmente sabrosa, entendió que tenía algo revolucionario. Y fue ahí cuando decidió convertirlo en negocio. Me quedé paralizada. Mi familia había sido usada como experimento. Todos habíamos comido carne humana, sin saberlo. Los niños, Sofía, yo misma. Cada vez que lo elogiamos, cada vez que preguntamos cuál era su secreto, y él sonreía orgulloso, nos había alimentado con cuerpos humanos para probar su idea macabra. Fue entonces cuando Valentina tuvo una idea genial. Después me contó que se dio cuenta. Alejandro no era simplemente una persona malvada. Era alguien deslumbrado por su propia genialidad, un narcisista obsesionado con el reconocimiento. Así que hizo algo que le salvó la vida y que salvó toda la operación. Empezó a elogiarlo. Fingió probar la carne y reaccionó con asombro positivo. Dijo que era realmente revolucionario, que jamás había probado algo tan único, que él era un genio incomprendido. Alejandro se iluminó. Valentina siguió alimentando su ego. Le dijo que quería escribir sobre su revolución gastronómica, que merecía ser reconocido mundialmente. Él estaba extasiado, y su comportamiento cambió por completo. Destrancó la puerta. Quería mostrarle toda su operación, la complejidad del proceso, su obra maestra. Valentina, con una inteligencia admirable, dijo que necesitaba ir al baño antes de continuar la entrevista. Alejandro, completamente convencido de que había conquistado una admiradora, la dejó subir sola. Valentina no dudó. Salió corriendo del restaurante y llegó hasta mí, en la calle. Cuando la vi, corrí hacia ella. Estaba temblando, pero viva. Lo habíamos logrado. Habíamos descubierto la verdad sobre Alejandro. Pero ahora yo sabía lo que debía hacer. Tenía que enfrentarlo, mirar a los ojos al hombre que alimentó a mi familia con carne humana y exigir respuestas. Pero, más importante aún, tenía que decidir qué haría con esa verdad terrible. Pasaron 2 días antes de que reuniera el valor suficiente para enfrentar a Alejandro. 2 días, sin dormir, sin comer, sin pensar en otra cosa. 2 días, repasando mentalmente cada cena familiar de los últimos meses, cada elogio que hicimos, cada vez que los niños pedían repetir la famosa carne especial. Valentina había regresado a Buenos Aires al día siguiente, todavía en estado de shock. Antes de partir, me hizo prometer que tendría mucho cuidado, porque Alejandro, aunque no era violento, estaba completamente desconectado de la realidad moral. Finalmente, un jueves por la tarde, decidí que necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba escucharlo de su propia boca, confirmar lo que ya sabía. Fui al restaurante durante su horario normal de funcionamiento. Quería confrontarlo en un lugar donde me sintiera más segura, con gente alrededor, en público. Cuando entré a el Palacio del Sabor, fue como verlo por primera vez. Cada detalle adquiría un significado siniestro. La cocina, donde él preparaba sus especialidades. El subsuelo, donde ocurrían las cenas secretas.
las mesas, donde familias inocentes comían sin saber la historia macabra de ese lugar. Alejandro me vio y sonrió, la misma sonrisa cálida de siempre, la del hombre que conocía desde hacía 8 años, un miembro querido de la familia. Le pedí hablar en privado. Le dije que era sobre Sofía. Su preocupación parecía genuina. Preguntó si le había pasado algo, como si realmente se preocupara por su esposa, como si no fuera él mismo que había transformado nuestras vidas en una pesadilla secreta. Cuando le dije que sabía sobre su negocio nocturno, vi su expresión cambiar. La sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron como platos. Por unos segundos, pareció que no podía respirar. Intentó negarlo, pero cuando fui directa, cuando le dije que sabía lo de la carne humana, su reacción fue completamente inesperada. No se puso agresivo, no siguió mintiendo, se mostró aliviado, como si hubiera cargado un peso enorme por años y por fin pudiera soltarlo. Preguntó cómo lo había descubierto. Le respondí que eso no importaba. Lo que importaba era que tenía que detenerse. Alejandro suspiró profundamente. Guardó silencio durante varios minutos. Podía ver que estaba luchando por dentro, debatiéndose entre lo que decir y lo que no. Y entonces comenzó a justificarse. Dijo que yo no entendía, que lo que hacía era arte, era evolución, era romper barreras que nadie había tenido el coraje de desafiar. Su voz no mostraba remordimiento, ni culpa, ni vergüenza, solo orgullo. Cuando lo enfrenté por haber alimentado a su propia familia con carne humana, por haber alimentado a sus propias hijas, su respuesta me provocó una náusea inmediata. Dijo que a ellas les encantó, que todos habíamos disfrutado, y preguntó si eso no era prueba de que lo que hacía era especial. Alejandro vivía completamente atrapado en su propia fantasía. Había construido una narrativa donde era el protagonista de una revolución gastronómica, ignorando por completo el horror ético y moral de sus actos. Habló sobre clientes que volaban desde otros países para probar sus creaciones. Gente poderosa, influyente, que lo veían como un visionario. Dijo que, por primera vez en su vida, era reconocido por su verdadero talento. Cuando le pregunté por Sofía y los niños, por lo que eso significaría para ellos si lo descubrieran, vi, por primera vez, una sombra de duda en sus ojos, pero se desvaneció rápido. Se justificó diciendo que no necesitaban saber, que por eso mantenía todo separado. Dijo que esa era su vida, su arte, su legado, y que si yo lo destruía, volvería a ser solo otro chef más. Intenté explicarle que ya era un gran chef, que no necesitaba cometer una monstruosidad para ser reconocido. Y fue entonces cuando vi lágrimas en sus ojos. Dijo que yo no entendía, que por primera vez en su vida se sentía especial, único, importante. Y ahí entendí todo. No estaba frente a un monstruo frío y calculador. Estaba frente a un hombre profundamente inseguro, que había encontrado en lo macabro una forma torcida de sentirse valioso. Y entonces tocó el punto que me perseguía desde el principio. Me dijo que, si yo lo exponía, no solo arruinaría su vida, arruinaría la vida de Sofía, de las niñas, que ellas cargarían esa marca para siempre. Y tenía razón. Si lo revelaba todo, Alejandro no sería el único en caer. Sofía se convertiría en la esposa del caníbal. Las niñas serían las hijas del chef que servía carne humana. Nuestro apellido quedaría manchado por generaciones. Cuando le pregunté qué quería de mí, su respuesta fue simple: silencio, solo eso. Prometió ser más cuidadoso, más discreto. Le dije que tenía que parar por completo, pero insistió en que no podía, que tenía clientes, contratos, compromisos, expectativas, gente que dependía de él, y en ese momento supe que estaba atrapada en un dilema imposible. Si lo denunciaba, destruiría a toda mi familia. Sofía descubriría que había sido engañada. Los niños vivirían con un trauma imborrable. Nuestro nombre se asociaría para siempre con el canibalismo, pero si me quedaba en silencio, permitiría que siguiera sirviendo carne humana a millonarios enfermos. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Alejandro me rogó que pensara en la familia, en las niñas.
en todo lo que podríamos perder. Cuando salí del restaurante esa tarde, sabía que había llegado al punto que más temía desde el principio. Había descubierto la verdad, pero ahora tenía que decidir si esa verdad valía la destrucción completa de mi familia. Y por primera vez en toda mi carrera como investigadora, no sabía cuál era la decisión correcta. Pasé 3 noches sin dormir después de ese enfrentamiento con Alejandro, pensando en el mismo dilema imposible: revelar la verdad y destruir a mi familia, o guardar silencio y permitir que esa monstruosidad continuara. Al final, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Decidí contárselo a Sofía. No todo, no de golpe, pero lo suficiente como para que entendiera la gravedad de la situación y pudiéramos decidir juntas qué hacer. Quedamos de vernos en una cafetería lejos del restaurante, lejos de casa, un lugar neutral donde podríamos hablar sin correr el riesgo de ser escuchadas. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí. Seguía con esa expresión apagada que noté desde nuestro primer encuentro. Pero ahora, yo sabía que no era solo la sospecha de una infidelidad. Era su instinto, gritándole que algo estaba profundamente mal. Me senté frente a ella, respiré hondo y le conté. Le conté sobre la investigación, sobre Valentina, sobre lo que habíamos descubierto en el subsuelo del restaurante. Le hablé de los clientes especiales, del dinero, de la red de proveedores. Y entonces le dije lo más difícil. Le hablé de la carne humana. Su reacción fue justo lo que temía. Primero, negación total. Me miraba como si me hubiera vuelto completamente loca, como si no estuviéramos hablando del mismo hombre con quien llevaba casi una década de matrimonio. Luego vino el shock, cuando entendió que hablaba en serio, que tenía pruebas, que no era una teoría paranoica de detective. Vi el momento exacto en que conectó todas las piezas: el olor extraño, los cambios de comportamiento, el dinero extra, las actividades nocturnas, y después vino la náusea. Sofía corrió al baño, y desde fuera podía oír los sonidos del vómito detrás de la puerta. Cuando regresó estaba pálida como una hoja. No dijo ni una palabra, solo se quedó sentada, mirando sus manos, intentando procesar. Le expliqué que aún estaba investigando, que necesitaba entender la magnitud de todo, saber quién más estaba involucrado, cuántas personas sabían, si había otros lugares haciendo lo mismo. Le dije que antes de decidir qué hacer, necesitaba ver el cuadro completo. Sofía solo asintió, todavía en shock. Al despedirnos, no había dicho ni una palabra, solo me abrazó fuerte y se alejó caminando despacio, como alguien que acaba de recibir una sentencia de muerte. Pensé que necesitaría algunos días para procesarlo, para decidir cómo reaccionar. No imaginé que al día siguiente recibiría una llamada que lo cambiaría todo otra vez. El número no aparecía en pantalla, pero reconocí la voz de inmediato. Era Marta, la madre de Sofía. Una mujer que siempre me había tratado como una hija. Me pidió vernos con urgencia. Dijo que era sobre la situación con Alejandro y que estaba con su esposo, Carlos. El estómago se me fue al suelo. Sofía les había contado. Quedamos en vernos una hora después, en la misma cafetería donde había hablado con ella el día anterior. Cuando llegué, ya estaban allí, Marta y Carlos, sentados lado a lado, con una expresión en el rostro que jamás les había visto. Marta fue directa. Sofía les había contado todo la noche anterior. Habían pasado la madrugada entera hablando, pensando, y habían llegado a una conclusión. Yo debía dejar de investigar. La explicación fue dolorosamente lógica. Si seguíamos adelante, eventualmente tendríamos que involucrar a las autoridades. Y una vez que eso pasara, no habría vuelta atrás. La historia llegaría a la prensa. El nombre de la familia quedaría destruido. Sofía sería conocida como la esposa del chef caníbal. Los niños crecerían cargando ese trauma. Pero lo peor, según Marta, es que ellos mismos descubrirían que habían comido carne humana. ¿Cómo se recupera una familia de algo así? ¿Cómo procesan esos 2 niños de 8 y 12 años que comieron restos humanos en cenas familiares? Carlos, que había guardado silencio, habló por primera vez. Dijo que entendía mi posición como investigadora, que sabían que yo había dedicado mi vida a la justicia, pero que esta vez
La justicia tendría un precio demasiado alto para personas inocentes. No querían proteger a Alejandro, querían proteger a Sofía y a las niñas. Y entonces, Marta me hizo una propuesta que me dejó sin palabras. Habían decidido que Sofía se divorciaría de Alejandro. Inventarían una excusa, incompatibilidad, problemas económicos, lo que fuera. Sofía tomaría a las niñas y se mudaría a otra ciudad, lejos, donde nadie supiera nada. Alejandro quedaría solo con su negocio macabro. Y eventualmente, cuando cometiera algún error, las autoridades lo descubrirían, sin involucrar a la familia. Así protegemos a las niñas, dijo Marta. Sofía podrá rehacer su vida. Y tú no tendrás que cargar con el peso de haber destruido una familia por hacer justicia. La propuesta tenía un sentido perturbador, pero había un problema que ellos no querían ver. Mientras Alejandro siguiera operando, otras personas seguirían comiendo carne humana. El tráfico de cuerpos seguiría existiendo. Cuando planteé estas cuestiones, Carlos me respondió algo que me hizo cuestionar todo lo que siempre había creído sobre justicia. Dijo que no somos responsables de todo el mundo, que nuestra prioridad es nuestra familia y que a veces hacer lo correcto significa proteger a quienes amamos, aunque eso no sea lo ideal para todos. Me pidieron 24 horas para pensarlo, para considerar todas las consecuencias, para decidir si la justicia vale más que la protección de niñas inocentes. Cuando salí de esa cafetería, sabía que estaba frente a la decisión más difícil de mi vida. Por primera vez, desde que me convertí en investigadora, me pedían elegir entre hacer justicia y proteger a mi familia. Y por primera vez, no sabía cuál era la elección correcta. Esa noche, no pude cerrar los ojos. Caminé por la casa hasta el amanecer, repasando las palabras de Marta y Carlos, la lógica implacable de su propuesta, la protección de los niños, el futuro de Sofía, pero también pensaba en las consecuencias morales, en la venta ilegal de cuerpos humanos, en la violación de la dignidad de los muertos, en la continuidad de un comercio que transformaba personas en mercancía. Pensaba en los clientes ricos que pagaban fortunas por participar en algo tan perverso, y en cómo ellos estaban financiando esa monstruosidad. Pensaba en mi carrera, en todos los casos que resolví a lo largo de los años, en todas las veces que elegí la justicia, aunque doliera. ¿Cómo podía dar la espalda ahora? Pero también pensaba en el rostro de Sofía cuando le conté la verdad, en el shock, en el trauma, en cómo su vida entera se había derrumbado en minutos. Pensaba en los niños, en cómo reaccionarían si lo supieran, en cómo cargarían con ese peso para siempre. A las 4 de la mañana, sentada en el sofá, en medio de la oscuridad absoluta, me di cuenta. Estaba frente a la decisión más imposible de mi vida. Y en ese momento, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Me arrodillé en el suelo del salón y oré. Dios, susurré entre lágrimas, necesito tu ayuda. Nunca me sentí tan perdida. Nunca enfrenté una elección donde no supiera cuál era el camino correcto. Me quedé de rodillas por más de una hora, suplicando sabiduría, pidiendo una señal, implorando que me mostrara el camino. Señor, toda mi vida la dediqué a la justicia. Siempre creí que hacer lo correcto valía cualquier sacrificio. Pero ahora, no sé si hacer justicia es lo correcto cuando eso destruiría a niños inocentes. Oré por paz, por claridad, por la fuerza de vivir con cualquier consecuencia. Y entonces, en medio del silencio de la madrugada, sentí una paz difícil de explicar. No fue una voz, no fue una revelación, fue solo una certeza tranquila de que estaba protegiendo a quienes debía proteger. A veces, Dios nos pone en situaciones donde no hay respuestas perfectas. Y en esos momentos, lo único que podemos hacer es elegir el amor. Cuando me levanté del suelo, a las 5:30 de la mañana, ya había tomado mi decisión. Una decisión que iba contra todo lo que creía, contra cada principio que me había guiado durante años. Pero era la única decisión con la que podría vivir. Llamé a Marta. Le dije que dejaría de investigar, que no involucraría a la policía, que guardaría silencio sobre todo lo que había descubierto. El alivio en su voz era palpable, pero puse condiciones.
Sofía debía divorciarse de Alejandro de inmediato, no en unos meses, no cuando tuviera una buena excusa. Ahora, ella y los niños debían mudarse a otra ciudad, lejos, sin dejar rastros, porque yo estaba segura de que Alejandro sería descubierto. Los hombres como él siempre cometen errores, siempre bajan la guardia, y cuando eso ocurriera, yo quería a mi familia lo más lejos posible. Marta aceptó todas las condiciones. Ese mismo día, fui a hablar con Sofía. Encontré a una mujer destrozada. Había pasado la noche despierta igual que yo, pero mientras yo luchaba con dilemas morales, ella luchaba con aceptar que toda su vida había sido una mentira. Le expliqué mi decisión, que no seguiría investigando, que no denunciaría nada, pero que debía salir de esa situación ya. Sofía solo asintió. Me dijo que ya había llamado a un abogado, que inventaría la excusa que fuera, que haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. Le pregunté si podría fingir normalidad hasta mudarse, si podría mirar a Alejandro sin que él sospechara nada. Me miró y dijo, por mis hijos, haría cualquier cosa. 2 días después, Sofía le anunció a Alejandro que quería el divorcio. Le dijo que ya no era feliz, que se sentía desconectada, que necesitaba empezar de nuevo. Alejandro quedó devastado. Intentó convencerla, pidió terapia de pareja, prometió cambiar. Pero Sofía se mantuvo firme. El proceso fue rápido. Alejandro, sintiéndose culpable, no discutió nada. Ofreció una pensión generosa, incluso ayudó con la mudanza. 6 semanas después, Sofía vivía en una ciudad a 600 kilómetros de distancia. Los niños, en una escuela nueva. Sofía con trabajo nuevo. Una nueva vida, en silencio. Pero yo sabía que Sofía cargaría ese secreto para siempre, que cada vez que miraras a sus hijos, recordaría lo que comieron sin saberlo, que cada vez que hablaran de su padre, ella tendría que tragarse la verdad. En cuanto a mí, volví a mi rutina como investigadora. Acepté nuevos casos, resolví otros misterios, pero ya no era la misma persona. Había roto mi propio código moral. Había elegido proteger a mi familia en lugar de hacer justicia. Había permitido que un hombre siguiera con su comercio macabro. Durante meses, revisaba las noticias compulsivamente, esperando que Alejandro cometiera un error, esperando que, por fin, fuera descubierto. El Palacio del Sabor siguió funcionando con normalidad. Alejandro seguía siendo el chef más respetado de la ciudad. Servía a familias inocentes de día y clientes macabros de noche, y yo seguía cargando el peso de saberlo y no poder hacer nada, hasta que, 8 meses después, recibí una llamada que lo cambió todo. Era un detective de la Policía Federal. Habían descubierto una red de tráfico de órganos y cuerpos en varias ciudades, y el nombre de Alejandro había aparecido como cliente. La operación se ejecutaría la semana siguiente. Mi decisión de proteger a la familia había sido la correcta, porque cuando Alejandro fue finalmente arrestado, Sofía y los niños estaban lejos, seguros, protegidos. El escándalo fue nacional. El Palacio del Sabor fue clausurado. Alejandro fue condenado a 25 años de prisión, pero el nombre de mi familia nunca fue mencionado. Los niños nunca supieron lo que comieron, y Sofía pudo reconstruir su vida en paz. Había hecho lo correcto, aunque me costara el alma, aunque me costara el sueño, aunque me costara a mí misma. A veces hacer lo correcto significa elegir a quién proteger. Y yo elegí proteger a las personas que amaba. Mi nombre es Isabela Duarte, y esta fue la investigación que me enseñó que no siempre la justicia es más importante que la familia, porque a veces el amor vale más que la verdad.